La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo. Estamos continuando nuestra serie de sermones sobre la divinidad. Y ahora vamos a entrar ya en la parte final de este estudio, tomado del libro El mandamiento más grande del mundo, que el Señor me permitió escribir hace unos 10 años. El tema de hoy será el tiempo final. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el tiempo final, Jesús va a dirigir los eventos desde el arrebatamiento hasta la gloria, partiendo por el primero de estos. Luego premiará a la iglesia en el tribunal de Cristo. Comandará las actividades de la gran tribulación y presidirá la cena de las bodas del Cordero y el milenio. Todo esto Dios lo encabezará en su única manifestación visible y palpable que Él tiene, que es el Verbo de la vida, el Cordero de Dios. El juicio del trono blanco será realizado por el Hijo, terminando allí su ministerio. Después comienza una parte distinta en la teología de la divinidad. Es el traspaso del mando del Hijo al Padre. Y se verá el rol que ocupará el Hijo en esta transición. Es un tema fascinante, no obstante lo complicado de la urdimbre teológica. Pero hay una línea blanca de revelación que hay que seguir atentamente para no perderla entre tantas líneas multicolores. ¿Cómo podríamos conjugar la entrega del mando del Hijo al Padre si ambos son Dios? Desde el punto de vista de la Trinidad, ¿el Hijo va a dejar de ser Dios? ¿O va a ser un Dios sin poder? ¿O va a ser un Dios subalterno? Desde la posición trinitaria es muy difícil acomodar la teología de la divinidad en la eternidad sin romper la posición de coiguales de las personas divinas de la Trinidad. La eternidad será una nueva creación en el amplio sentido de la palabra. Habrá cielo nuevo y tierra nueva. En las esferas angelicales estará la iglesia y los ángeles. En la esfera terrestre estarán los salvos de otras dispensaciones, con cuerpos glorificados, sin acción universal, equipados para vivir en la tierra nueva solamente. Sin embargo, el cuerpo glorificado de la iglesia será equipado para habitar el universo entero. En esta nueva disposición universal, Dios creará elementos capaces de suplir las necesidades de su nueva creación eterna, como alimentación, vestuario, vivienda, y para las necesidades espirituales habrá una nueva presentación divina que será biforme, predominantemente invisible y eventualmente visible. Esta última será en la única manifestación palpable oficial que Dios tiene, Jesucristo nuestro Señor. El nuevo mundo de Dios para su gente redimida será exenta de toda contaminación del aire, de la tierra y del mar, y tendrá una flora y fauna perfecta, con equilibrio total del sistema, especialmente en lo espiritual. La santidad absoluta se mantendrá fuera de peligro en la nueva generación, de manera que no haya ningún brote de pecado, a la semejanza del que hubo cuando Lucero se reveló en el cielo. Tendremos en la gloria un nuevo orden familiar, dispuesto para el gozo eterno, muy diferente a todo lo conocido por la humanidad hasta ahora, pues lo vivido en esta vida es el rodar de un mundo que no tiene en cuenta a Dios, aproximándose al colapso. Los que hemos aceptado a Cristo caminamos a un nuevo sistema que funcionará bajo el perfecto régimen divino. Del arrebatamiento a la gloria. El arrebatamiento. En Apocalipsis 4, versos 1 y 2,
Dice la palabra: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. El arrebatamiento es un evento muy esperado por la iglesia, anticipado por Jesús en sus enseñanzas, como en San Juan 14:3, declarando el deseo de que su amada iglesia esté junto a él. Pablo también enseñó la gloriosa promesa a los hermanos en Corinto, declarando que será un evento rápido y efectivo, según 1 Corintios 15, 51-52. A los de Tesalónica, el apóstol les dijo que Dios mismo, por medio de Cristo, tomará parte en el acontecimiento que tendrá un orden. Primero los muertos en Cristo y luego los que estemos vivos. 1 Tesalonicenses 4, del 5 al 17. En Apocalipsis 4:2 ha sido designado por muchos estudiosos como el momento del arrebatamiento, con justa razón, pues la narrativa de Juan son similares a las anteriores aquí consideradas. Lo importante es lo que Juan ve, lo mismo que verá la iglesia al llegar al cielo. Un trono establecido y en el trono uno sentado. Las características de este son idénticas al personaje que vio Juan al principio de la visión en Apocalipsis 1 del 11 al 17, que corresponde al Hijo del Hombre glorificado. La iglesia irá al cielo directo al trono de Dios, según Apocalipsis 5 del 11 al 14, y comprobará que el sermón que predicó inspirada por el Espíritu Santo era cierto. Dios es uno y no hay nadie fuera de él. Los 24 ancianos que se postran ante el trono representan a la iglesia, Apocalipsis 4:10 y Apocalipsis 5:11, porque solo a la iglesia se le ha prometido el cielo. El arrebatamiento es exclusivo para la esposa del Cordero, por lo que es imposible que santos de otras dispensaciones aparezcan allí. La iglesia rodeará el trono alabando al que está sentado en él, echando sus coronas y cantando. Esto se interpreta por el contexto bíblico. El tribunal de Cristo. Romanos 14 del 10 al 12, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La salvación es un regalo de Dios en Cristo para todo el que crea. El hombre tiene que creer y a partir de poner la fe en el Salvador, el Espíritu lo guiará al arrepentimiento, conversión. La sangre de Cristo borrará sus pecados en el bautismo en agua. Será sellado con el don del Espíritu Santo y capacitado para vivir en santidad. Todo por pura gracia y misericordia. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Cuando la iglesia llegue al cielo y se presente ante el trono de Dios, participará en una instancia llamada el tribunal de Cristo, donde Dios galardonará a la iglesia en el Cristo glorificado. 2 Corintios 5:10. Toda obra que el cristiano realice a partir del bautismo queda anotada en un libro para ser galardonada. En este tribunal no se juzgará a incrédulos, sino a los salvos. No se juzgará pecados, sino obras o acciones realizadas en pro del Evangelio y en favor del prójimo, considerando la motivación que impulsó a cada creyente, pudiendo ser rechazadas sin afectar la salvación del juzgado o aceptadas solo con el fin de ser premiadas. Pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. 1 Corintios 3 del 13 al 15. El tribunal de Cristo se realizará en el cielo, mientras en la tierra se estén desarrollando los dramáticos eventos del principio de la gran tribulación. ¡Qué contraste más extremo! La iglesia estará en el cielo con Cristo, recibiendo premios por su labor en la obra de Dios, mientras en la tierra el anticristo estará en su máximo apogeo, engañando al mundo entero con su doctrina, después persiguiendo a Israel y por último enfrentándose a Cristo, a su ejército de ángeles y a la iglesia. En la gran tribulación, Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra. Juan el apóstol vio un cordero como inmolado en medio del trono.
con la apariencia terrible del Todopoderoso. Tenía los 7 espíritus de Dios que simbolizan su plenitud espiritual, Apocalipsis 5:6. Y esto demuestra que la divinidad tiene una manifestación visible porque las cualidades descritas pertenecen al único Dios invisible. Esta manifestación es el Cordero de Dios, Apocalipsis 5:12. Esto sucede en el preámbulo del Cordero de la gran tribulación, cuando el Cordero se dispone a tomar el libro con los sellos que contienen las profecías de Apocalipsis, Isaías, Ezequiel y Daniel, y los detalles no revelados a ellos del acontecer de la 70ª semana para Israel, Daniel 12:9. Dios estará al mando en el Cordero, porque estará tratando con Israel. La iglesia ya estará glorificada. La semana 70 es una instancia exclusiva para que Israel reconozca al Mesías. La gran tribulación no es una nueva dispensación, sino que una parte pendiente de la ley por el rechazo de los judíos a Cristo. Después del arrebatamiento de la iglesia, Cristo retomará este periodo para que Israel sea salvo, Romanos 11:26, y para que el tabernáculo de David que está caído sea restaurado, Hechos 15:16. Pero como no sucedió por la buena, el Cordero irá desatando uno a uno los sellos para que los terribles sucesos programados por el Señor sucedan. Apocalipsis 6:1. Durante la gran tribulación, Dios estará sentado en su trono, manifestado en el Hijo, dirigiendo todo el acontecer de los terribles sucesos en la tierra. Dejará correr los acontecimientos, de manera que Israel por sí solo reconozca que el anticristo es un impostor y lo desconozcan voluntariamente para aceptar ahora a Jesucristo cuando llegue el momento del Mesías en la guerra de Armagedón. Para los gentiles no arrebatados, la gran tribulación será un tiempo de gran dolor, porque el anticristo tendrá un radio de acción mundial. Los grandes e impactantes desastres naturales que arreciarán sobre la tierra devastándola serán en todo el planeta, pero ellos tendrán chance de salvación si se aferran a la esperanza de cuidado y pastoreo de parte de Dios por medio del Cordero. Apocalipsis 7:17. Las bodas del Cordero. Segunda de Corintios 11:2. Os desposé como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Jesús vino a procurar una boda con Israel. El Bautista fue el amigo del esposo. Todo el trámite se hizo porque a los suyos vino, hizo su parte del propósito, pero los suyos no le recibieron. La boda no se realizó por causa de Israel, según Juan 1:11. Cuando se completó el rechazo de Israel, sellado con su muerte, el plan cambió. El Cristo resucitado dio instrucciones a sus discípulos diciendo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. La iglesia es el pueblo con el cual Dios provocará celos a Israel, un pueblo que no es pueblo, una nación insensata, Deuteronomio 32:21. Al estilo del Oriente Antiguo, Cristo compró una esposa gentil, 1 Corintios 6:20. La ganó al precio de su sangre, Hechos 20:28, entregándose a sí mismo por ella, Efesios 5:25. Esta es la razón por qué a la iglesia no se le llama novia en el sentido occidental, porque los novios pudieran todavía retractarse del matrimonio, pero el desposorio oriental es un contrato irrevocable, una transición sellada con precio pagado. La cena de las bodas será solo una formalidad secundaria, siendo más un pretexto para la celebración que un acto oficial. En la cruz se celebró la compra al precio de la sangre del Cordero. El día de Pentecostés se decretó el compromiso del desposorio al poner el amado sobre la amada la prenda de compromiso, las arras del Espíritu, decretándose un pacto irrevocable que no se puede deshacer por ningún motivo. Por lo tanto, nunca la iglesia debe dudar en si Cristo cumplirá o no sus promesas, porque éstas tienen fuerza de ley divina. Es un compromiso tan fuerte que a la iglesia se le llama esposa en Apocalipsis 19:7 y a Cristo esposo en 2 Corintios 11:2, y nunca se les llamó novios.
Cuando Juan ve esto, la fecha de la boda había llegado. La esposa estaba preparada con todo el detalle que requiere su vestidura y condición personal para una fiesta tan especial como el día de su boda. Apocalipsis 19, 7 y 8. La iglesia fue lavada por la sangre de Cristo en el bautismo en agua, Efesios 5, 26. Renovada y regenerada por el poder del Espíritu Santo, Tito 3, 5. Ha estado por más de 2000 años gregorianos perfeccionando su carácter santo, afinando sus vestiduras con acciones justas en santidad, preparadas por Dios para que la iglesia las practicara. Efesios 2:10. La esposa del Cordero es la iglesia conformada por todos los bautizados en el nombre de Jesús, sellados con el don del Espíritu Santo, que viven en santidad conforme a la palabra. Los santos de otras dispensaciones son los invitados a las bodas, pero no parte de la esposa, que es la razón de la cena de las bodas, Apocalipsis 19:9. Ser invitado a participar en las bodas de alguien importante es una bienaventuranza y honor. Y cuánto más grande honra será ser invitado a las bodas del Cordero, siendo este el personaje más insigne que existe. Los invitados a las bodas están simbolizados en las parábolas de las 10 vírgenes, Mateo 25 del 1 al 13. La celebración de la cena de las bodas del Cordero sucederá durante el milenio y en la tierra por las siguientes razones. No puede ser en el cielo porque la promesa de cuerpos angelicales es solo para la iglesia. Tiene que ser en la tierra por causa de los invitados. En la tribulación, Israel no habrá reconocido a Jesús como Mesías y eso excluiría a los judíos del evento y a los salvos de la gran tribulación como invitados. Le fue mostrada a Juan muy adentro del Apocalipsis en el capítulo 10 y 19 dentro del área del milenio. No existe dato bíblico para ubicarla en el cielo durante la gran tribulación. El milenio, Apocalipsis 20 del 2 al 3. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. El milenio comenzará después del gran impacto de la victoria de Cristo en Armagedón, donde derrotará poderosamente al anticristo y será reconocido por Israel como su Mesías. Después descenderá al monte de Sión. Jesús asumirá el gobierno del mundo, siendo Jerusalén la sede de su reino e Israel la cabeza de las naciones. La gran bendición de ese tiempo es que Satanás y sus ángeles serán prisioneros después de la derrota de Armagedón. Cristo será el Rey y Señor de toda la tierra, sin competencia ni contradicción alguna. Este será el cumplimiento de la promesa de Israel, su pueblo escogido. El Rey vendrá con su esposa, la iglesia redimida y glorificada a la semejanza de su gloria, con mente y espíritu superdotados para reinar con Cristo por 1000 años. Apocalipsis 5:10. También estará Israel y otros salvos de diferentes dispensaciones. Apocalipsis 24 al 6. Los israelitas y la iglesia gobernarán con sus grandes capacidades espirituales. Cada país, estado, departamento, región, provincia, ciudad, municipio, pueblo, aldea y caserío de la tierra. Jesús será literalmente Rey de Reyes y Señor de Señores. Este señorío abarcará también el área espiritual de la gente. Por eso también habrá sacerdotes para Dios nuestro Padre. Las coronas recibidas en el tribunal de Cristo simbolizan la autoridad que se tendrá como gobernante en el reino de Cristo. Apocalipsis 2:26. Después del milenio, Satanás será suelto de su prisión. Sorprende que conseguirá seguidores, aún habiendo la gente disfrutado la gloria de Dios a través del gobierno del Mesías. Esta gente actuó bien durante la cautividad del enemigo, pero apenas fueron incentivadas al mal, se manifestó lo que realmente eran: personas con su naturaleza caída y vendidas al pecado. Después de su liberación, Satanás gozará de un tiempo de libertad. Después será echado al infierno eterno. Su poderío se acabará y pagará perpetuamente por su rebelión. Apocalipsis 27. El juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:12.
Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. La Biblia dice que Dios el Padre todo el juicio ha dado al Hijo. Sin embargo, aquí las Escrituras dicen que los imputados estarán de pie ante Dios, demostrando que todavía Dios está en Cristo ministrando a esta altura de la profecía. De este juicio todo el mundo habla equivocadamente, creyendo que todos vamos a llegar allí, lo que no es cierto, porque la iglesia no estará allí para ser juzgada, porque escapó de esa instancia por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ante el trono blanco estarán solo los no justificados por el sacrificio de Cristo, de todas las dispensaciones, los que rechazaron a Dios en la gracia y en otros tiempos comparecerán ante el justo juez. A estos le abrirán el libro que contiene las obras de cada cual, pero por las obras de la ley de Moisés ni por las obras de caridad nadie puede ser salvo. Será inútil la espera. Lo interesante es que de ese juicio saldrá gente salva, como los que murieron siendo niños, sin conocer a Cristo, los que no supieron nada de Cristo y su gracia, por haber vivido en zonas demasiado aisladas, en tiempos muy remotos, los que se bautizaron en el nombre de Jesucristo pero no recibieron el don del Espíritu Santo, porque si de allí no va a salir gente salva, ¿para qué van a realizar un juicio? Solo correspondería la lectura de la lista de los perdidos con la razón de su condenación, porque un juicio demanda el estudio detallado de las razones y los atenuantes de cada compareciente. Basados en estos argumentos se determina su culpabilidad o inocencia, siendo esto consecuente con la justicia de Dios. Los espíritus de los muertos no justificados están en el Hades. Sus cuerpos saldrán del lugar donde pusieron sus restos. Los que quedaron en el mar de ahí saldrán. Los que yacen en tumbas y mausoleos desde el interior de ellos emergerán. Aquellos cuyas cenizas fueron esparcidas sobre el mar o donde sea, desde allí se levantarán, porque el cuerpo de la resurrección será con base al cuerpo que tuvimos en esta vida para salvos y perdidos, porque el término resurrección lleva implícita la idea de restauración integral de lo que somos o fuimos. Todo esto corresponde al ministerio del Hijo, Dios en Cristo. Su manifestación visible estará en el trono blanco. La iglesia estará junto a él, confirmando las sentencias y declarándolas justas y merecidas, porque están saliendo de la boca de Jesucristo, su Señor y su Salvador y su gran Dios. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Nunca